Hola, bienvenidos a un video más. Hoy les voy a mostrar una receta que sale o sale. Yo estoy sumamente orgullosa de esta receta porque trabajé en ella durante mucho tiempo y hoy por fin tengo el resultado que tanto esperaba y que me costó llegar a este resultado. Hoy nuestra receta va a ser un pan de molde. Sí, escucharon bien, es un pan de molde, pero no es un pan de molde común y corriente. Es un pan de molde sin gluten y sin lactosa. Así que vamos a comprobar que sí se puede lograr un pan con estas condiciones con una miga espectacular, súper esponjoso y muy delicioso. Así que vamos a ponernos manos a la obra para comenzar con este delicioso pan sin gluten y sin lactosa. Para comenzar con nuestra receta vamos a añadir a nuestro bowl donde vamos a hacer la masa 335 gramos de premezcla libre de gluten. Y también lo que vamos a añadir, yo hago una premezcla casera en la cual les voy a dejar los ingredientes en la descripción. Para hacer 1 kilo de premezcla hay una fórmula especial que es la que yo ocupo, así que eso se lo dejamos en la descripción. Y a esta premezcla que consta de almidón de maíz, almidón de mandioca, tiene harina de garbanzo, harina de arroz y harina de maíz. Creo que mencioné todas las harinas que tiene, son unas cuantas, así que vamos a dejar el detalle en la descripción. Voy a agregarle a esta premezcla, vamos a hacerle un huequito. A mí me gusta hacer todo en el mismo bowl para no tener que ensuciar mesada o ensuciar otros bowls. Vamos a hacerle un huequito donde vamos a, por un lado, añadir 5 gramos de levadura seca con una cucharadita de azúcar. A esta levadura y azúcar que añadimos vamos a ponerle un chorro de agua tibia y vamos a mezclar un poquito. La idea es poder activar la levadura y chequear que nuestra levadura esté funcionando correctamente. Una vez que tenemos esta mezcla lista, por otro lado yo lo que hago es agregarle una cucharadita de sal y en este platito tengo una cucharadita de polvo de hornear, una cucharadita de goma sántica y media cucharadita de psyllium molido. Estos ingredientes, que son los secos, vamos a mezclarlos. Una vez que tenemos la levadura activándose y los secos, otros secos mezclados, vamos a añadirle un huevo por un lado. Vamos a agregar 2 cucharadas de aceite, en mi caso estoy utilizando aceite de oliva. Me gusta mucho ocupar grasas que sean lo más saludables posibles. También podríamos añadirle una cucharada de manteca clarificada, si nos gusta, o de ghee. Yo en mi caso elegí 2 cucharadas de aceite de oliva. Y vamos a añadir una cucharada de vinagre de manzana. Esto es mi vinagre de manzana. Así que vamos a agregar esto, mezclamos un poquito para que el huevo se rompa. Y esperamos unos minutitos a que la levadura esté activada correctamente. Una vez que tenemos todos los ingredientes en nuestro bowl y nuestra levadura se ve como la que está acá, que está creciendo, eso significa que podemos proseguir con el amasado de nuestro pan. El pan sin gluten es un pan muy especial ya que no vamos a trabajarlo como un pan de harina de trigo. Así que por eso yo voy a realizar todo el procedimiento en un solo bowl. Vamos a ir agregando, yo acá tengo agua tibia. A mí me gusta agregar agua tibia para este pan crezca mucho mejor. Yo voy a añadirle una cantidad de agua y lo voy a mezclar. Voy a comenzar a mezclar. El pan sin gluten es una masa que requiere mucha humedad.
Así que no vayamos a pensar que esto es demasiado el agua que le estamos poniendo. Mirá, acá le falta todavía. Yo voy a añadirle un poquito más de agua. La idea es que quede una masa súper pegajosa y blanda. En nuestro pan sin gluten es muy importante que las masas y en general en las preparaciones sin gluten sean blandas. Esto va a ayudar a que crezca mucho mejor fuera del horno, en la fermentación previa y también dentro del horno. Y nos va a dar una miga mucho más suave y esponjosa. Así que no escatimemos en ponerle agua. Yo voy a agregarle un poco más. No sé si se nota la textura, está con una textura blanda, pero a mí me gusta que sea un poquitín más blando aún. En este momento también podríamos agregarle semillas para que nuestro pan no quede solamente un pan blanco por dentro, sino que tenga un mix de semillas o semillas de girasol, semillas de zapallo molidas, lo que a ustedes les guste. Bueno, acá nuestro pan va a estar casi, yo le voy a agregar un cachito más de agua, como les digo, y este es todo el amasado que va a acontecer en nuestro pan sin gluten. Solamente vamos a unir los ingredientes, mezclar hasta que veamos que la consistencia nos gusta y ahora vamos a dejarlo reposar. Vamos a dejarlo reposar por media hora, una hora, depende mucho de la temperatura que esté haciendo en el lugar que vivís, pero tenemos que ver que más o menos duplique su tamaño para ahí poder pasarlo al molde. Así que ahora vamos a dejarlo fermentar. Yo lo voy a dejar aquí mismo en la mesa y luego lo vamos a pasar a el molde. Una vez que ha transcurrido el tiempo, nuestra masa se encuentra de esta manera, ya ha crecido. Vamos a sacarle el papel film. Muy bien. Y ahora vamos a mezclar esta masa, vamos a sacarle todo el aire que incorporó, vamos a hacer que toda la preparación se unifique otra vez y ahora llega el momento de pasarlo al molde. Así que vamos a poner toda nuestra preparación aquí en este molde. Yo tengo un molde al cual le pongo una lámina que es antiadherente. Voy a dejarla en la descripción, que reemplaza el papel manteca. Eso es lo que hace la lámina. Nuestra lámina hace que el pan no se adhiera a la superficie, así que salga mucho más prolijito, y a la vez es una lámina que es lavable. Así que cuando tiene muchas migas, yo lo que hago es pasarla por agua y paso una esponjita y ahí ya estaría lista. Ahora lo que voy a hacer es con una cuchara que tiene un poco de agua, voy a alisar la superficie del pan para que nos quede un pan mucho más bonito. Así que vamos a pasarle la cuchara que tiene un poquito de agua por aquí. A mí lo que me gusta hacer en este caso del pan es ponerle unas semillitas arriba, porque si no se me hace que queda muy todo blanquito el pan. Así que una vez que esté alisado voy a ponerle semillitas. Yo tengo un mix de semillas que tiene sésamo, girasol, chía y lino, y me gusta que quede así el pancito. Bueno, ahora lo voy a tapar con el mismo film que utilicé anteriormente y vamos a dejarlo leudar nuevamente. Cuando vemos que el pan ha crecido, va a ser momento de llevarlo a nuestro horno. Bueno, mientras esperamos que el pancito se crezca, voy a aprovechar para contarle algunas cositas. Yo acá tengo el polvo de hornear que estoy utilizando, que es de esta marca, de Vicomere. Lo más importante en este caso, que podríamos utilizar en nuestra cocina, cualquier polvo de hornear. Pero yo, como estoy haciendo una receta libre de gluten, busco que tenga el sellito. Esta presentación viene por 250 gramos, así que está muy buena y la verdad que el precio es súper recomendable. Y tiene el sellito Cintac, que es lo que nos interesa en este caso. Por otro lado,
además del polvo de hornear, algo que le quería comentar es acerca de los sustitutos del gluten, llamémosles de alguna manera. Parte de los sustitutos del gluten es el psyllium husk molido, o sea, hecho polvo. ¿Qué significa la palabra husk? Es cascarilla, así que es la cáscara del psyllium. Vamos a dejar también escrito de dónde proviene el psyllium y también de dónde proviene esto, que es la goma sántica. Goma sántica, yo acá en Argentina no estoy consiguiendo prácticamente que tenga el sello de Sintac, así que utilizo alguna que el proveedor me diga que es libre de gluten, pero no viene sellado y con paquetito, la goma sántica. Bueno, acá tenemos nuestro secreto de un buen pan sin gluten o cualquier tipo de producto sin gluten que nosotros vamos a realizar. ¿Qué pasa con la goma sántica y el psyllium? Yo lo que hago es más o menos, hay una proporción que dice que el 2% de la cantidad de harina que uno utiliza, 2% podríamos ocupar de psyllium y 2% de goma sántica. O sea, en total 4% vamos a poner de estas dos cosas en nuestra mezcla de harinas. ¿Qué es lo que hace el psyllium? El psyllium ayuda a absorber humedad y genera en la masa retención de líquido y por lo tanto va a hacer que nuestra masa sea mucho más, nuestro pan tenga una textura que no se desarme. Eso es lo que va a hacer el psyllium. Y en cambio la goma sántica lo que va a aportar es elasticidad y una buena miga. Yo hace un tiempo utilizaba solamente goma sántica, pero me di cuenta que para hacer panes es muy importante el psyllium, sea un pan sin gluten, sea un pan keto, el psyllium le aporta muchísimo. Yo por eso lo que les decía, voy a dejar igualmente en la descripción, es que yo utilizo por ejemplo una cucharadita de goma sántica y media cucharadita de psyllium. El 2% es una relación aproximada, como que uno tiene que ver qué psyllium consigue, qué goma sántica consigue y ahí ir viendo lo de las cantidades. Yo ya tengo mis dos marcas que compro siempre de goma sántica y de psyllium y entonces yo ajusté mis cantidades a que si hago una masa con por ejemplo 250-300 gramos de harina, esta tiene 335, más o menos esa la cantidad de goma sántica, una cucharadita, y de psyllium es media cucharadita de té. Así que, porque si uno se pasa por ahí con las cantidades, ya genera otro tipo de reacción en nuestro pan. Así que vamos a dejar esto en la descripción. Yo también voy a dejar las marcas que utilizo, voy a dejar algún link para que puedan conseguirlos. Y espero que les sirvan estos datos que les estoy dando. También voy a dejar mucho más información en la descripción acerca de estos ingredientes que son muy importantes en una receta sin gluten. Hay muchísimos sustitutos del gluten. Podríamos hablar de la chía molida, del lino molido, de la goma guar y así. Existe la albumina, o sea, la clara de huevo. Tenemos una variedad infinita de cosas que podemos ponerle a nuestras preparaciones para ayudar y sustituir esa falta de gluten. Pero bueno, como que cada uno, creo que lo importante es probar con lo que a uno le funciona, y yo tengo muy comprobado que esta mezcla de polvo de hornear, goma sántica y psyllium es la que funciona, es la que va, así como la premezcla, que también voy a dejarla en la descripción, las cantidades específicas. Es la premezcla que a mí me funcionó y que yo creo que todo el mundo que hace esa premezcla y la prueba no la cambias más, porque es sumamente universal y a la vez es muchísimo más económica de realizar que si uno va y compra una premezcla ya hecha, ¿no? O sea, lo positivo de la premezcla hecha es que tiene el sellito Sintac, que si no, en este caso tenemos que corroborar que todas las harinas que compremos tengan los sellos Sintac para poder realizar nuestra premezcla. Bueno,
Ahora dejaremos nuestro pancito descansar y el próximo paso va a ser ponerlo en el horno y ya falta menos para probar este delicioso pan de molde sin gluten y sin lactosa. En la grabación me olvidé de prender el micrófono, así que yo lo que hice fue dejar leudar el pan por unos 30 minutos, una hora, hasta que vemos que duplicó su volumen, y ahí lo llevo a un horno más o menos a 180 grados los primeros 30 minutos, y luego los siguientes 20 minutos bajamos la temperatura aproximadamente a 150 grados para esperar que termine la cocción. Le pinchamos con un palito y si sale seco, nuestro pan está listo. Una vez que tenemos a nuestro pan ya tibio, que se enfrió, vamos a desmoldarlo. Y acá lo tenemos, a nuestro pancito. Vamos a cortar este pancito, a ver cómo salió. Tiene un aroma y una pinta que no se lo imaginan. Voy a seguir cortando rodajas para que puedan ver lo hermoso que este lo es. Bueno, acá vino nuestra ayudante a hacer catación de nuestro pancito, así que vamos a probar, hija. Agárrala con tu mano. Si te gustó el video, comentanos el video diciendo con qué acompañarías este delicioso pan. A Luz le gustó así solo, a mí me encanta para tenerlo como para comer sandwichitos, para el desayuno, para la cena. Comentanos qué te pareció, también dale like si te gustó este video y obviamente suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho, y compartí esta receta con alguien que necesite comer pan sin gluten, y para que puedan ver que realmente sale un pan súper esponjoso, delicioso, con una miga súper suave.